David Martínez Huerta redactó para Sin embargo MX una nota sobre la visita de Podemos, más bien de Juan Carlos Monedero de Podemos a México. Por cierto, participó invitado por una organización de la que es miembro Cuauhtémoc Cárdenas. Es algo que me extrañó mucho. Les comparto lo que dice sobre la advertencia de que muchas de las cosas que él menciona pues me parecen muy lógicas, estoy completamente de acuerdo, pero hay otras que no, y esto ya lo hablaremos en alguna transmisión. De todas formas, les comparto lo que publicaron. ¿Por qué en México los ciudadanos no podemos ser un contrapeso al sistema de partidos? Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos en España, afirma que a la sociedad mexicana le hace falta pasar de la indignación a una nueva lógica que aglutine el descontento y que busque soluciones desde dentro de la política y rompa la inercia del sistema. En México se observan muchas y numerosas manifestaciones que demuestran el hartazgo y la indignación de la sociedad. Sin embargo, esas protestas no han fructificado para mejorar la calidad de vida porque a la ciudadanía no termina de impugnar la ciudadanía no termina de impugnar al sistema en su conjunto y le falta encajar todas las piezas sueltas que le permitan avanzar para construir una nueva lógica de política y de gobierno. Podemos es un partido político español fundado en enero de 2014 por el propio Juan Carlos Monedero y otros intelectuales y ciudadanos, y cuyo secretario general es actualmente Pablo Iglesias Turrión. 4 meses después de su formación participó en las elecciones europeas de 2014, logrando 5 escaños de 54, con el 7.98% de los votos, lo que lo convirtió en el cuarto partido más votado de España. En los primeros 20 días que permitió la inscripción, reunió más de 100,000 miembros y pasó a ser el tercer partido en número de afiliados. En octubre ostentaba ya el segundo lugar con más de 200,000. De visita en la Ciudad de México para impartir el curso urgente de política para gente decente, sin embargo, cuestionó al académico sobre por qué no ha sido posible que la ciudadanía genere sus propios mecanismos de representación en México independientes de los partidos políticos tradicionales. Juan Carlos Monedero, uno de los fundadores del partido político ciudadano que surgió en España a partir de las protestas sociales del 15M, también conocido como los indignados, respondió que a México le hace falta un movimiento aglutinador de todos los movimientos y protestas sociales que se han generado en los últimos años y que logre romper desde dentro de la política los grandes males del sistema. Juan Carlos Monedero reconoció que los movimientos sociales no han prosperado porque todos los esfuerzos de cambio se han buscado en un ámbito alejado de la política. En otras palabras, los mexicanos están tan hastiados de la política que dejan la política, que es el área natural para hacer los cambios al interior de los países, a los políticos tradicionales. En México han surgido grupos de protesta social como el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, encabezado por el poeta Javier Sicilia en 2011, como respuesta a la guerra contra el crimen organizado del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, o el movimiento estudiantil Yo Soy 132, generado espontáneamente en la Universidad Iberoamericana durante el proceso electoral presidencial del 2012 y en rechazo al candidato priista Enrique Peña Nieto. Más recientemente, el país y el gobierno de Peña Nieto se han sacudido con el movimiento por los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos el pasado 26 de septiembre de 2014, presuntamente por policías municipales de Iguala, en Guerrero. Sin embargo, coincidió con especialistas consultados por este diario digital en que estos movimientos han surgido y desaparecido sin generar condiciones para el verdadero despertar de la ciudadanía mexicana. En México no termina de impugnar el conjunto del sistema. Son manifestaciones que van debilitando la excusa del sistema, van haciendo cada vez menos creíble la sonrisa falsa del sistema. Son manifestaciones que incluso te parten el corazón, como la de los 43 normalistas desaparecidos, pero todavía creo que falta que encajen todas estas piezas y construyan una nueva lógica. ¿Es posible un Podemos a la mexicana? Podemos es el partido político fundado apenas en enero de 2014 y que se dice heredero de las reivindicaciones de las protestas de los indignados en España en medio de la crisis económica. Rompió el tradicional bipartidismo español y reclamó su lugar en la historia al desplazar a los anquilosados Partido Popular PP y Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Sin embargo, cuestionó al académico sobre qué falta a los mexicanos para replicar el modelo de Podemos en México. Y esta es su respuesta:
No os preocupéis sobre si es posible un Podemos en México, preocupaos sobre cómo es posible un 15M, porque la indignación existe en todos los lugares del mundo donde el neoliberalismo se abre paso. El profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid sostuvo que México no debe intentar imitar el modelo de Podemos, sino crear un propio movimiento con los insumos propios. Se equivocaría México si buscase algo similar a lo que hemos hecho nosotros en España, porque esto te limita las posibilidades y no lo necesitas. Las preguntas van a ser las mismas. ¿Por qué no me representas? ¿Por qué me limitas? ¿Por qué me excluyes? Pero la respuesta no tiene que ser la misma y por lo tanto querer imitar otro modelo te frena a opciones que ni siquiera sabes. Reiteró que más que intentar imitar la suerte de Podemos, México puede utilizar las preguntas que los españoles se hicieron en el movimiento de los indignados para buscar las respuestas propias en el contexto nacional. El académico español celebró que la gente salga a manifestarse en México porque dijo, es mentira el discurso conservador de que la protesta no deja nada. Por el contrario, agregó, cada marcha, por pequeña que sea, va construyendo un movimiento que podría desembocar en un cambio generalizado. Sin embargo, expuso, la ciudadanía debe estar atenta para aprovechar esa oportunidad que puede surgir en cualquier momento, en cualquier manifestación, mañana o dentro de un par de años. Es muy importante que haya conciencia porque en cualquier momento se puede fragmentar el hielo y es esencial que la gente se encuentre dispuesta a entender que el hielo se ha fragmentado y por eso cualquier tipo de trabajo, por pequeño que parezca, es muy relevante porque va operando en el ámbito de las condiciones que es donde verdaderamente hay que buscar la respuesta. Destacó que para convertirse en un factor que permita repensar el modelo de sociedad que quiere para el futuro, se requiere pasar por el hartazgo y de ahí a la acción y a la participación civil en la construcción de una nueva lógica de política. Respecto a la pregunta de ¿cuánto le falta a México para ser una democracia participativa?, el español dijo que este tipo de cuestionamientos son los que aprovecha el sistema colonizador para enumerar las etapas del crecimiento económico. En ese sentido, a México le pueden faltar 5 minutos o 5 años o haber perdido el tren. Una de las ventajas o desventajas es que sabemos que el futuro no está escrito y por eso nos devuelve la absoluta responsabilidad. Podemos, el partido político fundado apenas en enero de 2014 y que se dice heredero de las reivindicaciones de las protestas de los indignados en España en medio de la crisis económica, utilizó un discurso político que reivindicaba las emociones. Así ganó adeptos, al salirse de ese discurso anquilosado de los partidos tradicionales, pero buscando insertarse en la política. Atrajo el descontento social y logró transformarlo en acción participativa de los propios ciudadanos. De esta forma, Podemos se convirtió en la prueba de que es posible romper el bipartidismo en España, pero más importante, en que se puede resquebrajar el modelo neoliberal que siembra inquietud y miedo entre la ciudadanía. Juan Carlos Monedero explicó que los candidatos independientes que tuvieron su inicio en México en el pasado proceso electoral son una expresión del agotamiento del modelo político. Sin embargo, reconoció que esta figura tampoco es garantía de cambio, ya que en algún momento terminan siendo parte de la fragmentación de los movimientos sociales en lugar de luchar por su unificación contra el sistema convencional. Los candidatos independientes son una expresión del agotamiento del modelo político, pero tampoco son garantía, porque tengo la sensación de que sigue habiendo un problema en México que no es menor al problema que hay en Europa, que es la fragmentación de las fuerzas políticas y sociales que están peleando por cambiar la situación. Sin embargo, tampoco despreció la figura del candidato independiente, aunque dijo se debe vigilar que esos candidatos no provengan de los partidos políticos, porque estarían viciados de origen. Por el contrario, se deben tener candidatos que salgan verdaderamente de las grietas del sistema, que entiendan a la ciudadanía, se acerquen legítimamente a ella, y los candidatos de cambio tienen que venir de las grietas aunque antes estuvieran en el muro. Tienen que venir de las grietas y no tienen que preocuparse porque las grietas marcan la tendencia y por tanto marcan el camino hacia donde se debe ir. Respecto a la lucha de los partidos políticos, el profesor titular de Ciencia Política de la Universidad Complutense de Madrid, el politólogo, señaló que los ciudadanos no pueden esperar demasiado de la política de partidos porque por su propia naturaleza, la política no va a cambiar porque representa
la conveniencia del sistema, por lo que recomendó a la ciudadanía generar las herramientas para que la política de partidos decepcione lo justo. Mientras que la izquierda, señaló Juan Carlos Monedero, debe representar su papel en la sociedad y debe alejarse del mismo sistema a fin de acercarse y ser reflejo de la sociedad, lo cual nunca logra en su papel de partido político. En este sentido, refirió que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional Morena, de Andrés Manuel López Obrador, debe entender que ahora que es partido político no debe dejar de lado su carácter de movimiento social que le generó simpatías durante varios años, porque entonces se convertirá en un partido político más de lo mismo. Morena está situado en la misma tesitura que cualquier movimiento. Decepciona porque la política de partidos por definición decepciona. No olvides de casi por definición. Vas a dejar de reunirte con la gente y te vas a reunir con los alcaldes, vas a dejar de ver a los ciudadanos y te vas a reunir con los medios, no vas a reunirte con los trabajadores y te vas a reunir con los representantes sindicales y al final no vas a ver a la gente. En América Latina, la izquierda también tiene que repensar su propia situación a fin de que se convierta en un reflejo de la juventud y de las ciudadanías, porque todavía existe, y es muy alto, el riesgo de que la derecha revierta todos los logros sociales alcanzados. Aunque estabas sacando gente de la pobreza, tú no estabas construyendo ciudadanía crítica. Lo que estabas construyendo es propietarios para que terminan votando a sus propios verdugos, como ocurrió en Europa con el Partido Laboralista Inglés. Esta es la nota que publicaron en Sin embargo MX, dice cosas muy interesantes. Yo creo que vale la pena hablar en alguna transmisión sobre el caso de Podemos y las diferencias que hay con México y de lo que dice, que vaya, estoy de acuerdo en varios puntos, pero en otros definitivamente no. Ahí se los dejo. Saludos, compas.